Me olió como a pipí. ¿A pipí? Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, ¿cómo estás? Te escucho fuerte y claro. Vamos a iniciar, estimada. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecidos por su participación en el curso de enfermería en radiología que estará a cargo del doctor Camilo Cárdenas Moreno. Asimismo, para el buen desempeño del doctor, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, le estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Camilo. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean ustedes bienvenidos el día de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP por la oportunidad. Mucho gusto, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra en Colombia, en la especialidad de sanidad naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados y posgrados dentro del área de medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno. Sí se escucha, doctor. Dale, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre enfermería en radiología. Dos carreras, para mi gusto personal, cada una tiene un encanto singular y se logran complementar de una excelente manera. Obviamente, pues son campos muy diferentes, pero realmente el hecho de poder combinar el conocimiento suele ser algo muy productivo y llena bastante pues para el paciente, brindando una atención óptima, una atención especializada, enmarcada dentro del ámbito de seguridad y de humanización. Bueno, abarcamos entonces la enfermería como una disciplina, ¿ya? Dentro de la cual yo la enmarco como el brazo fuerte del área de la salud. ¿Por qué?
Porque de cierta manera la enfermería está presente en cada uno de los servicios, está presente no solamente en radiología, sino también en las UCIs, también está presente en salud mental, está presente por supuesto en el área de urgencias, de hospitalización, de cirugía. Es una carrera que se presta para brindar atención y para brindar esa solidaridad y esa mano amiga que necesita tanto el paciente, que va a ser el eje fundamental dentro de cada uno de los profesionales en el área de la salud, como para los especialistas. Por otro lado, no menos importante, entonces tenemos la radiología, una especialidad de ayudas diagnósticas, donde vamos a trabajar con ayuda literalmente de la tecnología. Nos vamos a formar dentro de distintas áreas, no solamente radiografía convencional, radiografía contrastada, estudios especiales, tomografía, resonancia magnética, angiografía, que por supuesto es muy interesante dentro del área del abordaje de cateterismos cardíacos, colocación de marcapasos, majurcas, que inclusive dentro de esta área, que se llama la sala de hemodinamia, también hay un enfermero especializado dentro del área de radiología. Para ello es indispensable tener una serie de cuidados, de conocimientos, de habilidades y de actitudes. Que contar entonces siempre con prevención y promoción, procesos de atención, de método. Cuando hablo de esto me voy a enfrascar en qué, en protocolos, ¿ya? Aunque hay protocolos universales, no hay que desconocerlo, porque esos de cierta manera nos van a servir como cimientos, nos van a servir como puntos de partida, como ejes fundamentales. También hay protocolos internos de cada institución, donde les recomiendo, ¿verdad?, que puedan chequearlo antes de realizar sus funciones dentro de un hospital, dentro de una institución prestadora de servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el enfermero en radiología, él debe de verificar siempre accesos venosos. Siempre tiene que verificar accesos venosos, llámese de angiografía y de tomografía, o llámese de hemodinamia y por supuesto de resonancia magnética. Sí o sí se tiene que confirmar. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas son lugares donde generalmente, dependiendo lo que se vaya a analizar, requiere la administración de contraste. Contraste vamos a definirlo como un fármaco, ya como un medicamento, el cual tiene una cualidad y una calidad especial dentro de la pigmentación de los vasos del cuerpo, y a partir de allí pues poder denotar algunas anomalías, denotar algunas rarezas, algunos puntos fundamentales que nos van a servir ¿para qué? Para verificar esos signos alterados y a partir de allí pues asociarlo a la enfermedad y al diagnóstico más oportuno de acuerdo a la patología, sin olvidar que tenemos siempre que revisar ¿qué? La clínica del paciente. Cuando hablo de la clínica del paciente, estoy haciendo referencia a esos síntomas, a esos signos que tiene el paciente, a su historia clínica, a ese motivo del por qué asiste al servicio, de por qué se encuentra en el hospital y cuál ha sido ese cuadro, ya esa sintomatología que ha presentado y que lo lleva a estar hoy dentro de la institución prestadora de servicios. Bien, por otro lado, entonces todo lo que son la verificación de procedimientos, protocolos, guías, cuidados en situaciones específicas, como lo es en la UCI o en la unidad de cuidados intensivos. Generalmente hay exámenes especiales donde bajan a pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Y es allí donde el enfermero en radiología tiene que verificar, por supuesto, las venas, tiene que verificar que el proceso de traslado del paciente desde la camilla hacia la mesa, no solamente en tomografía, sino en el resto de servicios de radiología, pues sea un procedimiento enmarcado dentro de esos regímenes, dentro de esas normas de la seguridad, ¿no?
teniendo en cuenta que si es un paciente que viene con una fractura, igualmente la movilización sea adecuada desde el sitio de la fractura, pues se pueda realizar una buena estabilización de la herida para posteriormente realizar un muy buen desplazamiento sin afectar la movilidad del paciente y teniendo ese plus, ¿ya?, de un servicio humanizado. Por otro lado, tenemos entonces la implicación y el compromiso profesional. Tenemos la actualización y la capacitación, la ética, los valores y aquellos aspectos legales donde, si bien es cierto, y en esto quiero ser muy enfático, que hay una persona que responde por el servicio, como lo es el tecnólogo en radiología, o como se conoce en otros países como licenciado en radiología, o en otros países que también se conoce como ¿qué? Como un tecnólogo médico. Dependiendo del lugar donde se encuentren, va a tener diferentes formas de poder referirse al profesional de ayudas diagnósticas. Él es la persona que de cierta manera va a responder por el servicio. Pero ¿saben quién tiene que verificar las venas para que no vayan a haber extravasaciones? Si se cuenta con un enfermero de radiología, es el enfermero. ¿Listo? El que responde de cierta manera legalmente, porque recibe toda la responsabilidad, va a ser el licenciado. Pero esa responsabilidad inicial va a ser del enfermero. ¿Listo? Entonces, literalmente es un algoritmo, es un proceso que se va a ir de forma jerárquica, y más de buscar responsabilidades legales, es ponerse esa mano en el corazón y decir, oiga, no verifiqué la vena del paciente, y tal vez por el afán o tal vez por la cantidad de pacientes, ya se presumió, me confié que mi compañero me entregó el paciente con un acceso permeable, puede pasar. Y a la hora de pasar el fármaco, extravasación. No es solamente la extravasación, es lo que conlleva una administración inadecuada de los fármacos. ¿Por qué? Porque esa extravasación va a crear en el paciente consecuencias, va a crear que se atrase el proceso diagnóstico. Y si es un paciente que está en la UCI, es un paciente que no cuenta con buena estabilidad, es un paciente con múltiples falencias, ¿ya?, dentro de las cuales tiene compromiso de su vida. Guías, procedimientos y protocolos. El objetivo es proporcionar cuidados de enfermería de forma sistematizada, teniendo en cuenta la situación individual de cada usuario y haciendo énfasis en la comunicación y en la información. Entonces, enfermería va más allá de verificación de accesos venosos y seguridad del paciente. Enfermería va enfocada a la información y la preparación del usuario. Como les indicaba hace un momento, el enfermero es la persona que tiene que ser la mano derecha del paciente dentro de todos los procedimientos. Y depende también de él que el paciente pueda entrar con una muy buena disposición. Cada profesional dentro de su área tiene el compromiso también de explicarle al paciente antes de realizar un procedimiento qué es lo que se le va a hacer, por qué se le va a hacer y cuáles pueden ser las consecuencias de ese examen. ¿Listo? Para ello, pues hay que firmar diferentes consentimientos informados, teniendo en cuenta que el área de radiología maneja un concepto adicional y es el tema de radiación ionizante. Vamos a definir la radiación ionizante como aquella tipología de radiación que va a traer consigo consecuencias nefastas dentro de la salud, no solamente del paciente cuando se realiza de forma repetitiva, sino en aquellos profesionales que trabajan dentro del sector y dentro del área de radiación. Llámese tecnólogo, llámese licenciado, llámese enfermero. Si tenemos cerca la transcriptora porque no tiene un lugar adecuado para realizar su trabajo, la transcriptora, el médico radiólogo, todo el mundo va a adquirir radiación.
Para ello, pues también es indispensable contar con esa mentalidad y esa sensibilización de buscar la forma de qué, de poder exponernos de la menor manera a este tipo de radiación y explicar al usuario, ¿ya?, que vamos a utilizar radiación ionizante, que por ende es necesario que también nos firme un consentimiento informado. Esa parte de la papelería inicial la tiene que realizar el enfermero. Preguntas, dudas, inquietudes, así vamos claros, ¿todo bien? Por favor, ¿alguno podría confirmarme por audio si es tan amable? Bien, hay que seleccionar y preparar el material adecuado. Hay que preparar el entorno en el cual se va a llevar a cabo los procedimientos, ¿ya? Entonces es indispensable también contar con normas de asepsia, de antisepsia, de limpieza, teniendo en cuenta que todos los pacientes merecen la mejor atención y la mejor calidad de la atención. Y esa preparación de los insumos, ¿ya?, y de los equipos es un trabajo que se tiene que realizar de manera conjunta. Es un trabajo que no tiene que desconocer cargos, ¿ya?, que si bien es cierto, las personas que inicialmente van implicadas con la responsabilidad del alistamiento de los insumos son los enfermeros. Cualquier persona que trabaje dentro del entorno tiene que conocer insumos, tiene que conocer equipos, ¿ya? Y tiene que tener en cuenta que en el momento en el que se cambia de paciente, también hay que cambiar sábanas, realizar limpieza y verificar todos aquellos insumos que se usan por única vez. ¿Para qué? Para posteriormente pringarlos, es decir, eliminar todas aquellas, llamémoslo, burbujas vacías, ya, de aire, que no pueden ingresar dentro del torrente sanguíneo, y el equipo pues tiene que estar totalmente pringado, tiene que estar ¿qué? Lavado con solución salina, con concentraciones del 0,9%, ¿ya? ¿Para qué? Para que de esta manera pues nos sirva como un puente, ¿ya?, entre la extensión de anestesia y los inyectores. Por otro lado, entonces, realizar siempre los procedimientos de acuerdo con las etapas descritas, valorar y vigilar las respuestas del usuario durante la realización del proceso. Entonces, todos estos estudios son rápidos realmente. Son estudios que inclusive no demoran más de 5 minutos, a excepción de pronto de aquellos donde hay que administrar contraste y hay que esperar el proceso de eliminación, o aquellos donde se tienen que realizar reconstrucciones, o aquellos donde se envía más de un estudio, porque es un paciente politraumatizado. Y si hablamos de cateterismos cardíacos y de marcapasos, pues son procedimientos que van a durar más de 30 minutos. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese tiempo? En ese tiempo el enfermero tiene la calidad de verificar y tiene la responsabilidad de estar pendiente de los signos vitales del paciente. ¿Para qué? Para poder interpretar que a partir de allí, pues el paciente se encuentra en condiciones óptimas y su cuerpo está trabajando, ¿ya?, y se encuentra estable. Registrar las acciones y también las incidencias, como si nos entregan el paciente con alguna úlcera, si nos entregan el paciente con algún trauma, si nos entregan el paciente con una vena no permeable, si nos entregan el paciente en un lugar donde no se tiene que canalizar. ¿Por qué? Porque a partir de que se recibe el paciente dentro del servicio de radiología, son los responsables todo el equipo que trabaja en ese lugar del paciente, de su condición y de su posterior evolución. ¿Listo? Entonces, es necesario la verificación de absolutamente todas las novedades, ¿ya?, y todas aquellas incidencias, ¿ya?, que pueden parecer muy mínimas,
pero que se pueden malinterpretar en el momento en el que se vaya a entregar el paciente. Observar las medidas de asepsia, coordinar con otros profesionales y actuar conjuntamente cuando la situación asistencial lo requiera. Hay pacientes que pueden realizar un shock o una alergia a la administración de fármacos. Y es allí donde también el enfermero juega otro papel indispensable. ¿Por qué? Porque él tiene que colaborar dentro de la realización del soporte vital básico. Y posteriormente, ya que llegue el médico, realizar y estar al tanto para poder asistirlo dentro del soporte vital avanzado. Teniendo en cuenta que hablamos de soporte vital avanzado, cuando hablamos de qué, de la administración de medicamentos, cuando hablamos del uso del DEA o del desfibrilador eléctrico automático, externo automático, o el DES, el desfibrilador externo semiautomático, e inclusive de maniobras de IO o intubación orotraqueal. ¿Listo? Entonces, realmente es un papel indispensable. El enfermero dentro del servicio de radiología tiene que estar. Es un plus ultra que realmente juega un papel muy indispensable, juega un papel importantísimo. Por otro lado, cuando hablamos entonces de la realización de procedimientos, ya sean quirúrgicos, el hecho de preparar los campos estériles, de aplicar también tratamientos, de ayudar al radiólogo durante la intervención y así como adjuntar el registro de enfermería dentro de la historia clínica, como tratamientos aplicados, recomendaciones, horas del procedimiento, novedades del procedimiento. Tiene que verificar que el uso de las bombas de inyección, tiene que verificar que el carro de paro se encuentre en condiciones 10 de 10, ¿ya? Para atender ese tipo de shock y ese tipo de códigos azules que esperamos no ocurran dentro del mismo. Por otro lado, gestionar el material que va en contacto con el paciente y realizar un trabajo mancomunado también con pacientes desde diferentes servicios y tener entonces siempre esa empatía y esa excelente comunicación para saber cualquier tipo de novedad del paciente. Llámese un, llámese creatinina, llámese un paciente que esté con una tasa de filtración glomerular baja. Todo ese tipo de datos son indispensables en el momento en el cual entra el paciente al servicio de rayos X. Medidas de seguridad previas a la realización de un examen diagnóstico. Verificar primero que todo que sea el paciente correcto. Entonces yo tengo que verificar más allá de nombre y de apellido, porque pueden ocurrir seudónimos, es decir, personas que estén con el mismo nombre y el mismo apellido. Verificar por número de documento. Verificar que sea el examen y el estudio correcto, que sea la orden correcta para que no nos vayan a desglosar la cuenta posteriormente cuando se esté realizando el trabajo administrativo. Dentro de facturación, la preparación correcta del examen. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una tomografía, por ejemplo, de abdomen de doble contraste, un paciente que previamente tuvo que haber ingerido agua 2 horas antes a la realización de dicho estudio. ¿Para qué? Para tener el doble contraste que esperamos. Si es un paciente el cual requiere la realización de, generalmente son estudios de columna, venir con una preparación previa o anticipada de 2 días antes, con un ayuno, con la administración de diferentes fármacos, de diferentes medicamentos, con el objetivo de poder evacuar todo el, llamémoslo de esta manera, para no ser muy enfáticos,
todo el aparato gastrointestinal. ¿Listo? Y a partir de allí, pues poder obtener estudios de óptima calidad. Entonces, para eso también se necesita haber contado con una preparación previa, haber contado que el enfermero le haya explicado al paciente la preparación del mismo y en el momento en el que llega el paciente y sabemos que tiene X estudio, verificar entonces que el paciente haya cumplido el ayuno previo y las indicaciones. Conocer las preparaciones de imagenología establecidas en las diferentes instituciones. Ya, por ejemplo, si estamos hablando de un rayos X de abdomen, hay lugares donde mandan que 2, 3 días de ayuno. Hay lugares donde el ayuno que manda es solamente dieta líquida. Hay lugares donde mandan la administración de un trabado oral, ya, o de un aceite de resino previamente 24 horas antes para poder evacuar todo el intestino grueso, que pues no vayan a haber material que nos vaya a enmascarar ya algún tipo de patología. ¿Listo? Por otro lado, enumerar las complicaciones que se pueden presentar después de algunos exámenes, especialmente de tipo invasivo, teniendo en cuenta que vamos a hablar de exámenes invasivos, como todo aquel procedimiento que se realiza dentro del cuerpo. Por ejemplo, se habla textual y puntualmente de una inyección intramuscular en un glúteo. Es un procedimiento invasivo. ¿Por qué? Porque va dentro del cuerpo y porque hay una mínima probabilidad, que no hay que desconocerla, de que vaya a haber una infección en el lugar en la cual rompemos piel e introducimos la aguja. Puede haber un foco de infección y es algo que no hay que desconocer. Cualquier tipo de procedimiento que sea invasivo, consentimiento informado para curarnos en salud posteriormente, así sea el lugar donde las probabilidades son mínimas, porque se cuenta con un excelente equipo que tiene el área dispuesta, organizada, donde no se va a infectar ni a manipular de manera inexperta los insumos. Pueden haber probabilidades en el ambiente. Puede ser que la jeringa haya venido mal sellada, o en el momento en el cual se estaba armando para que posteriormente se realizara la administración de X fármaco, se tocó con las manos o con un guante limpio y posteriormente ingresó un microorganismo a realizar una infección en el sitio. Entonces, siempre hay que explicarle también todo este tipo de sucesos al paciente. Sí, señor, escucho una voz de fondo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, esos son eventos adversos, listo, que no tienen por qué pasar, pero pueden suceder. Por otro lado, no menos importante, decimos que en principio los enfermeros se resisten a aceptar el rol exclusivamente de cuidador y surgen las asociaciones de enfermería radiológica, demarcando de carácter reivindicativo en uno de cuyos congresos nace el término de enfermería radiológica. En conclusión, todo lo que hemos venido abordando en este tiempo, ¿ya? El rol del enfermero en radiología tiene unos alcances muy amplios, ¿ya? Y tiene unas responsabilidades que vale la pena destacar y vale la pena tener en cuenta. Bien, resulta que no solamente vamos a realizar intervenciones dentro del área de radiología convencional, también podemos enmarcar aquellas de radiodiagnóstico, donde vamos a definirla como aquel conjunto de técnicas dirigidas a obtener datos para elaborar un diagnóstico mediante la aplicación de radiaciones. Esta vertiente diagnóstica es la primera que aparece tras el descubrimiento de los rayos X y la definición pronto se va a ver superada, ya que los servicios de radiodiagnóstico van a comenzar a emplear nuevas tecnologías que no tienen su base de radiación ionizante, como lo es la ecografía y la resonancia magnética.
¿Qué pasa con la ecografía y la resonancia magnética que no utiliza radiación ionizante? La ecografía tiene la calidad de trabajar a través de ondas, es decir, de ultrasonido. Por ello, una ecografía en una paciente en estado de gestación no le va a dar ningún tipo de riesgo, pero un rayos X y una imagen de abdomen en una paciente que se encuentre en estado de gestación puede crear malformaciones y problemas genéticos para el bebé. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces la radioterapia. Dentro de este campo hay una modalidad terapéutica que va a utilizar las radiaciones ionizantes, ya sean solas o combinadas con otra serie de agentes, para tratar todo lo que son tumores malignos, un número muy limitado también de enfermedades benignas, empleadas especialmente por acciones que citolíticas antiinflamatorias de dichas radiaciones. Paradójicamente, someter a un tumor a dosis elevadas de radiación constituye un tratamiento eficaz para su curación debido a las diferentes capacidades de reparación existentes entre las células sanas y las enfermas. Dentro de radioterapia también hay enfermería, es decir, que también se tiene que realizar manejo del paciente, se tiene que corroborar accesos venosos, tenemos que verificar el estado del paciente y se tiene que verificar también la historia clínica, ¿ya? Para poder denotar algún tipo de nota interesante por algún especialista que a veces suelen ignorarla en algún servicio. Posteriormente, cuando el paciente ya se encuentra en radiología, nace algún tipo de duda o de inquietud o de nota aclaratoria que tal vez no se comentó en su momento y podemos colocar en riesgo la vida del paciente. La responsabilidad de las infecciones es algo óptimo del control de enfermería. Primero que todo nos vamos a la identificación, a esa detección oportuna de los signos tempranos de infección, como enrojecimiento, prurito. Dentro de la acción, entonces vamos a aislar y vamos a tratar a las personas infectadas para contener la propagación de enfermedades infecciosas. Es decir, vamos a aislarlas. Vamos a realizar una contención, teniendo en cuenta en que a partir de allí, pues lo que vamos a dar es continuidad y cumplimiento de las barreras y estrategias de control. Por otro lado, y no menos importante, tenemos el aprendizaje. Recuerden que todo es un aprendizaje. A partir de allí, lo que vamos a hacer es identificar los distintos análisis de las acciones de mejoramiento para poder mitigar la ocurrencia, es decir, planes de mejora. ¿Listo? Todos aquellos eventos adversos son situaciones que no tendrían que suceder, pero a partir de allí hay algo muy esencial que podemos tomar y es información. Esa información, ¿para qué nos va a servir? Para realizar acciones de mejora y no volver a ser reiterativos en una problemática que ya sucedió. ¿Qué puede haber detrás de las infecciones? Una identificación tardía de signos de infección, la omisión de momentos del lavado de manos. A veces se suele ignorar los 5 momentos del lavado de manos, las técnicas inadecuadas de desinfección o una mala manipulación, un cambio inadecuado de guantes, eventos previos no reportados como una flebitis química o la no disponibilidad de insumos. Cuando el paciente llega al servicio de radiología, quien lo va a atender es un equipo multidisciplinar, llámese médico, enfermero, técnico, tecnólogo, que va a tener una meta sanitaria y es poder sacar al paciente adelante y brindarle el mejor servicio que se pueda desde la situación y la condición en la cual estemos. Desde esta perspectiva disciplinar, el cuidado es lo que determina la aportación enfermería específica a la salud de las personas de primera mano. ¿Listo? Los servicios de radiología, principalmente radiodiagnóstico y medicina nuclear diagnóstica, van a presentar ciertas, llamémoslo, peculiaridades que pueden condicionar la planificación de cuidados, como por ejemplo,
un régimen ambulatorio, una estancia muy corta, entre otros. El proceso de enfermería dentro de la sala tiene que ser inicialmente valoración, es recibir a un paciente y es poder hacer un examen cefalocaudal, un examen desde pies hasta cabeza, desde cabeza hacia pies, ¿ya? Verificando anomalías, verificando úlceras, verificando traumas, verificando flebitis. ¿Para qué? Para tener un control óptimo del paciente. Dentro de estos pasos que vamos a citar más adelante, tenemos la valoración, la cual es la forma inicial. Posteriormente el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, durante los cuales pues vamos a realizar una serie de actividades deliberadas para poder conseguir esa máxima eficiencia y obtener los resultados esperados. Resultados que vamos a jugar a nuestro favor para que de esta manera, pues posteriormente sea el galeno, es decir, el médico, quien pueda tener esa condición de que de poder brindar al paciente en el tiempo esperado un tratamiento que sea eficaz, eficiente, efectivo y óptimo, ¿listo? En el menor tiempo esperado. ¿Qué vamos a verificar en el paciente? Signos vitales, respiración, nutrición e hidratación, eliminación, movilización o postura, ya si es un paciente como popularmente llamamos encamado, ya que tal vez no puede ayudarse por sí mismo. Por otro lado, también cabe la pena destacar si es un paciente que tiene movilidad, tiene hemiparesia, tiene una movilidad limitada, pues son sucesos que hay que destacar y hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle una imagen en bipedestación, es decir, en pie, a un paciente que no tenga las condiciones, a un paciente que venga por un trauma en miembros inferiores, a un paciente que tenga malformaciones congénitas de postura. Hay que tener esa buena correlación entre órdenes, estudios y condición del paciente. Por otro lado, el descanso y el sueño, el poder estar en condiciones adecuadas de ropa, ¿ya? Si es un paciente que viene para un procedimiento quirúrgico, mínimamente tiene que venir en ayunas, no tiene que tener maquillaje en sus uñas, no debe contar con elementos metálicos dentro de su cuerpo. Obviamente pues es diferente ya con material de osteosíntesis, eso es otro cuento totalmente distinto, pero me refiero a que de pronto implantes a modo de modificación, eh, elementos externos, caja de dientes, fuentes, ¿listo? Eso también hay que verificarlo dentro de un procedimiento quirúrgico porque no sabemos si se tenga que necesitar la placa y podemos estar realizando alguna quemadura en el paciente sin haber dispuesto esa verificación inicial de metal en el paciente. La temperatura, la higiene de la piel, las creencias y los valores también es algo que hay que respetar y hay que tener empatía con el paciente. Por ejemplo, es un paciente en unas condiciones muy nefastas, donde el paciente tiene la creencia de que no le gusta que le vayan a administrar fármacos o que si tiene algún evento inesperado, pues no le vayan a hacer transfusión sanguínea. Son creencias que hay que respetar. Hay que dejarlas por escrito, pero hay que respetarlas, ¿listo? Entonces hay que tener también esa muy buena comunicación con el paciente. Por otro lado, tenemos el juicio clínico. Entonces, una vez analizado la condición del paciente, se han interpretado esos datos significativos, se va a emitir un parte de enfermería, donde se va a contar posteriormente a quién, a la persona que literalmente maneja y enfrasca
ese liderazgo dentro del servicio de radiología, que quién va a ser, el tecnólogo en radiología, el licenciado en radiología, ¿ya? O el eh, técnico médico, ¿ya? Que también suelen asociarlo con ese nombre en otros países, el técnico médico, la persona que va a responder por el paciente de forma inicial dentro de la realización del procedimiento. Entonces, es por eso que tiene que haber una muy buena comunicación también entre enfermería y personal de radiología que realiza dichos estudios. ¿Para qué? Para dado el caso de que el paciente no cumpla las condiciones, pues se pueda devolver posteriormente hacia su servicio y de esta manera pues evitemos colocar en riesgo la vida y la integridad del mismo. Bien. ¿Qué problemas colaborativos pueden surgir dentro de una sala? Problemas de hemorragia, secundario a una punción arterial o trastornos de coagulación, alteraciones periféricas de la perfusión, como pueden ser secundarias a intervenciones de hemodinamia, eso también pasa, infecciones, alteraciones del ritmo cardíaco, reacciones alérgicas, consecuencia del contraste, dolor secundario a un procedimiento invasivo, o perforaciones secundario a qué? A una colangio, una pancreatografía, a una endoscopia retrógrada, o también conocido como una sepsia. Bien, por otro lado, contamos entonces con la planificación, la ejecución, que va a ser poner en práctica el plan establecido, dentro del cual pues se va a establecer prioridades del paciente. Si realmente el paciente necesita el estudio, aunque ponga en riesgo su vida, se tiene que enmarcar como una urgencia vital y se tiene que dejar también por escrito. Por otro lado, una revaloración y llevar a cabo intervenciones, así como modificaciones pertinentes, y registrar cuando se han dispuesto los cuidados de enfermería y se han evaluado las respuestas del paciente y del familiar. ¿Como qué? Como comunicación, proporcionar una base de evaluación, de identificación y crear un documento que posteriormente pueda servir para esa evaluación secundaria. Es importante tener en cuenta que el servicio de radiología se dé de continuidad a los cuidados utilizando esta herramienta de trabajo que va a redundar como en el paciente y en la calidad del servicio de enfermería prestado. Bueno, importante también esos cuidados específicos que se tienen que tener, como por ejemplo la alimentación y la nutrición del paciente, que si bien es cierto, pues es muy raro, ¿ya?, que se vaya a realizar dentro del servicio de radiología, pero por ejemplo, si se tiene que administrar un fármaco, un doble contraste, pues la persona que va a operar las ondas va a ser ¿quién? El enfermero. La medicación, el control y el alivio del dolor y la salud mental del paciente. Entonces, también debemos de verificar que sea un paciente que mentalmente esté bien y nos pueda colaborar. No vamos a colocar una cápsula de un resonador magnético, una cápsula de un tomógrafo, ya a un paciente esquizofrénico, un paciente que tiene problemas con movilidad, ya, porque de cierta manera no tiene un control sobre su cuerpo. A un paciente que le genera estrés o fobia permanecer en un lugar cerrado por más de 20 minutos. ¿Listo? Entonces también hay que verificar ese tipo de situaciones, que aunque suelen ser muy, llamémoslo de esta manera, excepcionales, ¿ya? Pues hay que tomarlas en cuenta como una posibilidad. Ya para concluir, me permito entonces citar los siguientes cuidados generales, los siguientes cuidados específicos, como por ejemplo, poder asistir al paciente dentro de náuseas, vómitos, alteraciones electrolíticas, diarrea, estreñimiento, anorexia, disgeusia, alopecia, mucositis, las cuales se pretende mejorar el confort del paciente. Por otro lado, los cuidados específicos, como va a ser estar pendiente por si hay una reacción transfusional,
administración de citostáticos y estar alerta por si ocurre algún tipo de extravasación de citostáticos, cuidados del catéter venoso central, entre otros. Finalmente, los dejo con esta frase de Albert Einstein: yo no enseño a mis alumnos, únicamente les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Esto es un proceso de 50 y 50. 50% se va a definir de el material, de las condiciones. El otro 50% depende del interés y de ese sacrificio y de esa disciplina que tenga cada uno de ustedes dentro del abordaje de estas profesiones dentro del área de la salud. Muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes. Hola, hola. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Al parecer no hay dudas ni inquietudes. Finalizo dejándolos con un excelente video dentro de la preparación de una sala de hemodinamia para la realización de procedimientos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Hola, buenos días. Estamos en la sala de radiología vascular intervencionista. Vamos a empezar la mañana y el personal de enfermería está colocando y preparando todo el material para el primer paciente. Para los pacientes, esta es la sala. Esto se trata de una mesa con una colchoneta blanda en la cual se sitúa para que podamos visualizar a través de este arco que produce las radiaciones que nos permiten ver las radiografías y el cuerpo del paciente por dentro. Y la mesa, aunque parezca mentira, se trata de una mesa transparente para los rayos X. Bueno, seguimos. Aquí está el personal de enfermería que nos va a comentar qué material tiene encima de la mesa. Buenos días, Ana. Buenos días. El material que hemos preparado es el material básico para la colocación de un reservorio, que está compuesto de gasas, compresas, unos paños estériles para cubrir tanto la mesa quirúrgica como al paciente y set de micropunción, anestesia, agujas y sedas varias, las herramientas, unas cazoletas para suero y los guantes y las batas estériles para ponernos lo más limpitos posible. Ana, ¿qué es un set de micropunción? Enséñalo porque muchos set de compañeros micropunción no saben lo que es. Nosotros usamos este que trae una aguja muy finita, una guía muy finita y un introductor muy finito. Este lo usamos para coger la yugular y luego a través de ese introductor finito ya podemos meter una guía más gorda y colocar otro introductor un poquito más gordo. Muy bien, muchas gracias. Nos damos una vuelta por aquí para ver al resto del personal de enfermería. A ver, ¿qué estás preparando, Tamara? Cuéntame. Estoy preparando el material para limpiar la zona que vamos a intervenir, ¿vale? Esto lo cambiamos y voy a coger ahora el material de pinza que usamos para hacer la segunda y limpiar el campo. Este dispositivo que tienes ahí al lado, que es de metacrilato transparente, que tiene un brazo azul, ¿esto qué es? Esto lo usamos para cuando montamos el campo estéril. En el caso del reservorio tenemos que tapar muy bien la zona y los paños caerían encima de la cabeza del paciente. Entonces colocamos esto justo al lado, los campos caen sobre el material este y entonces la cabeza del paciente queda libre y no le produce tanta sensación de agobio ni tanto malestar. Muy bien, luego lo veremos colocado, ¿vale? Hasta ahora.
has cogido? ¿La estás fijando? Estoy fijando. Voy a comprobar primero. Lo estoy viendo. El segundo paso a la hora de colocar un catéter reservorio es confirmar que la vena yugular se encuentra permeable. Para ello vamos a utilizar los ultrasonidos. Pablo, ¿me dices lo que estás haciendo? Sí, estoy comprobando la permeabilidad de la vena yugular interna derecha para la hora de colocar el catéter. Ahí vemos cómo es colapsable. Vemos que no tiene ningún contenido endoluminal que sugiera que haya ninguna trombosis. Se colapsa perfectamente y por tanto es una vena que podemos utilizar para el acceso. De hematología. Tortilla. Es doble porque es hematología. Ahora Tamara nos va a enseñar lo que es el set de micropunción. Tamara, ¿nos lo puedes mostrar? El set de micropunción, ¿en qué consiste? Esta es la aguja con la que vamos a canalizar la vena que necesitamos para poner el Espérate, la reservorio. voy a ver aquí encima, que seguro que se ve mejor encima de las partes blandas. Muy bien. Una aguja fina, ¿verdad? De Sí. 21G. Y a continuación vas a utilizar y le vas a la dar guía. una guía finita, la guía de 0,18. Muy bien. Hecho- Él va a utilizar la aguja de 0,21 mediante control ecográfico, ¿no? Ahí estamos, vamos a punto de entrar al auricular, hemos entrado ya. Sí, Ya era la tercera Y ahora- parte del set de micropunción, ¿no? es el introductor, sí. A ver si lo puedo ver. ¿Dónde lo colocas? Bueno, hay que quedar colocadito. Vamos a poner una así también. Ana va a proceder a abrir el reservorio, que como podéis comprobar está completamente estéril dentro de la caja. Tiene el material preparado encima de la mesa. Y dentro de esta caja va a sacar el reservorio. Se trata de un reservorio de plástico y titanio de doble luz, que ahora lo vais a ver. ¿Me lo puedes enseñar encima de la mano? ¿De la mano? Espera. Muy bien, estupendo, gracias, Tamara. Nerea, que es la otra enfermera de la unidad, nos va a facilitar un tipo de introductor que colocamos sobre la mesa quirúrgica y que después abriremos. Luego veremos qué tipo de introductor se trata. Vamos a abrir el introductor. El introductor operable. Y como Tamara va a montarlo y lo pulga. Estos tipos de introductores tienen la ventaja no solamente de tener una alargadera lateral que permite introducir líquido, suero, medicación, sino que además llevan una válvula que impide la entrada de aire hacia el paciente y también la salida de sangre. Y además son introductores pelables. Bueno, perfecto. Sin más que agregar, no me queda más que desearles una excelente noche. Les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia. Muchas gracias.